Buenas tardes, mis queridos estudiantes, bienvenidos al área de razonamiento verbal. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Ahí como tú lo ves, ese castillo. Nuestro tema de hoy trata los cuentos. Vamos a aprender a identificar las partes y crear nuestro propio cuento. Sin más que decir, comenzamos. ¿Cuál será nuestro tema de hoy? El cuento y sus partes. ¿Sí? El cuento y sus partes. El día de hoy les traigo una maravillosa enseñanza. Vamos a aprender qué es el cuento. Primero, vamos a aprender el cuento, sus elementos y su estructura. Pero antes, veremos un cuento que les servirá. Por ejemplo, las características que poseen este tipo de narraciones. Así es que prestemos atención. ¿Cuál de estos tres cuentos les agrada a ustedes? Sí, a mí me agrada la Caperucita Roja. Así que voy a narrarte la historia de la Caperucita Roja. Dice, había una vez una pequeña y dulce niña llamada Caperucita Roja. Ella vivía con su mamá en un bosque. Un día le dijo, hija, necesito que vayas a casa de tu abuelita porque se encuentra muy enferma. Llévale esta canasta con cosas para comer. Le van a gustar mucho. Pero ten mucho cuidado en el camino. No vaya a ser que aparezca el lobo que anda suelto por ahí y te haga mucho daño. Así que no hables con extraños, por favor. Sí, mamá, haré todo lo que me dices. En el camino hacia su casa de su abuelita se encontró con un árbol que estaba cubierto de muchas flores. Como eran tan bonitas, decidió detenerse y llevarle un ramo de flores a su abuelita enferma. De pronto, detrás del árbol se escucharon ruidos extraños. Caperucita se asustó y continuó su camino. ¿Dónde vas, pequeña?, le dijo el lobo. Y Caperucita contestó, voy a casa de mi abuelita que está enferma. Debo entregarle esta canasta. Ya en el bosque, Caperucita dice, pues mira lo que le dice el lobo. Pues creo que estás mal en tu camino. Este camino que está aquí es mucho más corto. El lobo le propuso una carrera a Caperucita para ver quién llegaba primero, haciendo trampa y dándole el camino más largo. Y como este lobo, él llegó primero a la casa de la abuelita y fingió la voz haciéndose pasar por Caperucita. La abuelita, pues confiada, lo dejó pasar y de un salto se lo devoró a la abuelita, ¿no? Ahora, luego se metió a la cama de la abuela poniéndose el gorro y los lentes de ella. Caperucita entró y comenzó a preguntarle, abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Son para verte mejor, le contesta el lobo. ¿Qué orejas tan grandes tienes?, vuelve a preguntar la Caperucita. ¿Y qué le contesta? Son para oírte mejor, ¿no? Ahora, ¿qué dientes tan grandes tienes, abuelita? Son para comerte mejor. Y se abalanzó sobre Caperucita, ¿no? Entonces Caperucita dio un grito enorme y justo un leñador que pasaba por ahí lo escuchó. Ella gritaba, ¡ah!, ¿no? Como asustada. ¿Y qué pasó? Dice, finalmente entre los dos lograron salvar a la abuelita y sacarla del vientre del lobo. Caperucita después le prometió a su madre que nunca más le desobedecería. Ahora que ya conocieron esta historia, vamos a poder entender mejor qué son los cuentos. A ver, ¿qué es un cuento? Nos dice, el cuento es un género literario de ficción. Se trata de una narración breve, imaginada o inventada por alguna persona, de la cual se caracteriza por tener tres partes: inicio, desarrollo y final. Ahora veamos los elementos de los cuentos y sus características. El primer elemento tenemos al ambiente, que es el lugar donde ocurren los hechos o donde ocurre la historia que se menciona. En el caso de la Caperucita Roja, cuando comenzamos a leer la historia, nos damos cuenta que ocurre en un bosque, ¿sí? También sabemos que la casa de la Caperucita está lejos de la casa de la abuela. ¿Por qué? Porque tiene que hacer
un camino más largo para llegar. Ahora el otro elemento del cuento son los personajes. Cada historia tiene personajes que son los que participan en el cuento y realizan las acciones en el cuento. Pueden ser personas, animales, objetos, dentro de sus características tanto físicas y psicológicas. Por ejemplo, dentro del cuento La Caperucita, vemos que las personas son la caperucita, la abuela, el leñador y la mamá. En cuanto a los animales del cuento, tenemos solamente al lobo. De acuerdo a las características físicas del personaje principal, es Caperucita. Nos damos cuenta que es rubia y usa capa roja, y sus características psicológicas demuestran que es ingenua, que algo distraída. También existe otro elemento más, es el tiempo. Es el momento en que ocurren las acciones. En el caso de Caperucita se deduce que fue hace mucho tiempo, algo lejano, cuando al comienzo dice había una vez. Y por último tenemos el otro elemento, el tema. ¿A qué se refiere? Es la idea principal del cuento, del que se trata y de qué problema hay. Caperucita dice debe visitar a su abuelita enferma, pero aparece un lobo en el camino y cambia la historia. Muy bien, chicos, ahora veamos su estructura, que también es muy importante, corresponde a una secuencia narrativa. Recuerden también, chicos, es un texto narrativo, ¿ya? Esta secuencia de los hechos es la forma en que debe estar ordenada la historia del cuento. Todos los cuentos poseen 3 características fundamentales que nos permiten reconocerlos, y este ocurre en el primer lugar. Por ejemplo, tenemos el inicio, quiere decir es la parte inicial de la historia, es donde comienza, donde se presentan los personajes, de dónde viven y qué es lo que hacen y sus propósitos, pero fundamentalmente donde se describió y cómo es y cuándo ocurre la historia. Dentro de nuestro nudo o desarrollo se despliega una situación problemática donde se ve enfrentado, ¿no?, el personaje principal, de quien cambia en la historia, surge un problema que hay que resolver, suceden los hechos más importantes. Esto ocurre dentro del desarrollo del cuento, que se describe cómo el personaje principal resuelve el problema. ¿Qué cosas pasan para poder solucionar lo que ocurrió? Por lo tanto, dentro del desarrollo podemos encontrar el nudo del cuento. Y la última característica es el desenlace o final de la historia. Aquí se soluciona el problema y se cuenta lo que sucede finalmente a los personajes o al personaje principal. Ahora veamos, en el inicio, ¿qué debemos utilizar? ¿Qué frases debemos utilizar antes de crear o escribir nuestro cuento? Antes de iniciar, primero tenemos que pensar de qué cuento queremos contarle a las demás personas, y en base a eso se crea un título llamativo e invitarle a las personas a leer tu cuento escrito. Algunas frases para comenzar a escribir son: hace muchos años, había una vez, en un país lejano, en tiempos antiguos, cuentan los que lo vieron, al comienzo, en un principio. Son algunas frases que se utilizan al escribir un cuento. Y como te dije, en el desarrollo es la parte central del relato, ¿no?, donde pasan las aventuras y desventuras de los personajes. Ahora, algunas frases que podemos utilizar aquí en el desarrollo son: imprevistamente, desde que yo recuerdo, en un momento dado, de repente, de pronto, inesperadamente, sin darse cuenta, bruscamente. Son algunas frases que podemos utilizar durante el desarrollo de nuestro cuento. Y en el final, decíamos, es donde se resuelven los conflictos, ¿verdad? Ahora, aquí las frases que para terminar tu cuento se utiliza por lo general: finalmente, al fin, y así concluyó, así fue como, por último. Muy bien, chicos, esas son algunas frases de lo que se van a utilizar para realizar el final de nuestro cuento. Y esta es la información que va a ir netamente en sus cuadernos con la ayuda de los papitos. Nuestra clase terminó, chicos. Ahora que ya sabes cómo hacer un cuento, te invito a crear un cuento y utiliza tu imaginación para crear maravillosos cuentos. Como pudiste dar cuenta, es muy fácil.
Vamos, anímate y colorín colorado, esta clase se ha acabado.